Minasan konnichiwa, hola a todos. En este video vamos a ver la lección número 7 del Minna no Nihongo. Por el momento vamos a ver la primera parte de esta lección. Entonces los temas para hoy serán los siguientes. Tema número 1, partícula de para indicar útiles o medios. Tema número 2, patrón wa, nani nani go te nan desu ka. Y tema número 3, ya y todavía no, mo y mada. Ahora sí, comencemos con el primer tema. Partícula de para indicar útiles o medios. Como su nombre lo indica, vamos a usar esta partícula para indicar métodos, para indicar útiles. En cuanto hablamos de utensilios como un cuchillo o un tenedor y herramientas, como lo puede ser también un idioma. Para dar inicio a este tema tenemos la estructura sustantivo, que puede ser un útil o un medio, más partícula de, más el verbo, que puede estar en su forma más o mashita, dependiendo si queremos hablar de presente, pasado o futuro. Este patrón equivaldría al español a hago X acción con o en X sustantivo, donde la partícula de nos sirve de puente entre el medio y el verbo. Para ejemplificar este tema tenemos dos oraciones muy sencillas. La primera es como con cuchara y la segunda escribo en francés. Como podemos ver aquí, tenemos una herramienta. En la primera es la cuchara y en la segunda es el francés. Y también tenemos un verbo. En la primera es el verbo comer, en la segunda escribir. Nosotros no tenemos partículas en español, sin embargo, para conectar el verbo con la herramienta, contamos con preposiciones. En el caso de utensilios tenemos la preposición con y en el caso de idiomas tenemos la preposición en. Ahora sí podemos comenzar con la primera. Como con cuchara, en japonés, spoon de tabemasu. Spoon de tabemasu. Y escribo en francés, en japonés, furansugo de kakimasu. Furansugo de kakimasu. Listo, ya hablamos de oraciones afirmativas. ¿Qué tal una pregunta? ¿Qué usas para comer? ¿O con qué comes? Aquí podemos notar que las cosas no cambian tanto. Tenemos el sustantivo que, aunque no lo conocemos, vendría siendo la palabra pregunta ¿qué? También tenemos la preposición con, ese puente que vamos a usar en japonés. Y también tenemos el verbo que sería comer. Siguiendo el patrón de cómo se arma la oración en japonés, la pregunta vendría siendo ¿Nande tabemasu ka? ¿Nande tabemasu ka? Fácil, ¿no? Ahora subámosle un poquito el nivel. Vamos a complicar un poquito las cosas. Vamos a hacer oraciones un poco más largas. En la primera vamos a decir como la sopa con cuchara. La segunda, escribo un informe en francés. Y la tercera, ¿con qué comes la sopa? Pues para la primera vamos a tomar como ejemplo que tenemos un verbo y un objeto. ¿Sí recuerdan eso de la primera parte de la lección 6? Cuando tenemos seguido de un verbo un objeto en el que recae la acción, vamos a usar una partícula para conectar el verbo con el objeto. Básicamente en español solo tenemos comer sopa, pero en japonés vendría siendo suppu o tabemasu. Solo es introducir esta pequeña parte en nuestra oración y ya tenemos toda la oración completa. La oración en japonés vendría siendo suppu de suppu o tabemasu. Suppu de suppu o tabemasu. Mientras que escribo un informe en francés sería furansugo de reporto o kakimasu. Furansugo de reporto o kakimasu. Y la pregunta, ¿con qué comes la sopa? Sería ¿Nande suppu o tabemasu ka? ¿Nande suppu o tabemasu ka? Fácil, ¿no? Ahora sigamos con el tema número 2. Tenemos el patrón wa, nani nani go te nan desu ka. Este patrón lo vamos a usar para preguntar cómo se dice una palabra u oración en un idioma extranjero. Entonces la estructura vendría siendo la palabra u oración que queremos saber cómo es, seguido de la partícula wa, seguido del idioma nani nani go, seguido de la partícula de,
seguido de la terminación nandeska, que sería para la pregunta. Para ejemplificar este patrón, esta estructura, tenemos las siguientes 3 oraciones. ¿Cómo se dice mucho gusto en japonés? ¿Cómo se dice konbanwa en inglés? ¿Y cómo se dice esto en alemán? Teniendo en cuenta que esto no es la palabra porque no está en comillas, sino que estoy señalando algo y quiero saber cómo se dice algo, cómo se dice ese algo en alemán. Entonces comencemos identificando lo que vamos a necesitar para reorganizar nuestras oraciones. Mucho gusto, konbanwa, esto vendrían siendo las palabras u oraciones que queremos saber. Luego le sigue el idioma, en la primera japonés, en la segunda inglés y en la tercera alemán. Ahora sí podemos comenzar con la primera. ¿Cómo se dice mucho gusto en japonés? Mucho gusto wa nihongo de nan desu ka? Mucho gusto wa nihongo de nan desu ka? Ahora, ¿cómo se dice konbanwa en inglés? Konbanwa wa eigo de nan desu ka? Konbanwa wa eigo de nan desu ka? ¿Y cómo se dice esto en alemán? Kore wa doitsugo de nan desu ka? Kore wa doitsugo de nan desu ka? Y ya está. ¿Qué tal si respondemos a estas preguntas? ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería? Pues muy sencillo. Vamos a comenzar con la de mucho gusto. Mucho gusto wa nihongo de nan desu ka? Hajimemashite desu. Es hajimemashite. Pero podemos hacer esta oración un poco más larga, claro. Podemos decir nihongo de mucho gusto wa hajimemashite desu. En japonés, mucho gusto es hajimemashite. O incluso podemos acortar más esta oración y solo decir hajimemashite para ser más informales. Ahora, ¿cómo se dice konbanwa en inglés? Konbanwa wa eigo de nan desu ka? Good evening desu. ¿Y cómo se dice esto en alemán? Kore wa doitsugo de nan desu ka? Nani nani desu. Recuerden que esto puede ser cualquier cosa, entonces dependiendo de qué cosa esté señalando, sería eso que estoy señalando en alemán, seguido de la terminación des. Ahora vamos con el último tema, el tema número 3, ya y todavía no, mo y mada. Recuerden que mo significa ya. Esto indica que una acción ya concluyó cuando se usa con el verbo mashita. Es decir, cuando usamos mo y después usamos el verbo mashita, esto significa ya. Entonces comenzamos con esta estructura, mo, verbo mashita. Y tenemos la pregunta, ¿ya fuiste al castillo de Osaka o ya has ido al castillo de Osaka? Recuerden que en español tenemos 2 alternativas para hablar del pasado, pero en japonés no. Por eso puse las 2, para que no se les olvide que es la misma pregunta en japonés. Como pueden ver aquí, tenemos ya, que vendría siendo en japonés mo. En cuanto al verbo, tenemos 2, fuiste o has ido, que a la final es el verbo ir en pasado. En japonés la pregunta vendría siendo mo Osaka yo ikimashita ka? Mo Osaka yo ikimashita ka? ¿Por qué comenzamos con una pregunta? Pues para ver las 3 formas, ¿no? Interrogación, afirmación y negación. Vamos a responder a esta pregunta de forma afirmativa. Sí, ya fui. Sí, ya he ido. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Hai, mo ikimashita. Hai, mo ikimashita. O hai, ikimashita. Sí, ya fui. Y si queremos decir no, todavía no, ie, mada desu. ¿Por qué mada y no ikimasen deshita? Porque ikimasen deshita indica que no se hizo la acción en el pasado. Pero el decir mada desu indica que la podremos hacer en un futuro. Recuerden que en español vendría siendo todavía no, aún no. Es decir que sí tengo planeado ir al castillo de Osaka, pero todavía no. Por esa razón, si la pregunta viene con mo, la respuesta tiene que ser en negación ie, mada desu. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado.
hayan entendido todo muy bien. Si es necesario, recuerden que aquí arribita está el link para repasar el vocabulario y también pueden repasar de paso la lección número 6 si hay cositas que quedaron un poco sueltas. Recuerden que estoy pendiente de los comentarios, también de las interacciones de los videos. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Estudien mucho, practiquen mucho y ganbarimasho.